Hace unos días, creo que te lo comenté a vos, y también lo hicimos por radio, 6 diputados pidieron el juicio político contra el presidente de la Corte de Justicia de Salta, el doctor Guillermo Alberto Catalano. ¿Cuáles eran los motivos? Hay que conocer un poquito de historia breve para que más o menos comprendamos el proceso institucional que se siguió y el que se debería haber seguido. Se lo acusa a Catalano del mal cumplimiento de sus funciones de presidente de la Corte y la posible comisión de un acto delictivo. Los temas que no son menores, teniendo en cuenta que es un miembro del más alto tribunal de justicia que tiene la provincia de Salta. ¿Por qué? Porque dijeron, bueno, el señor, frente a 2 acciones que se plantearon ante la Corte, acciones populares de inconstitucionalidad, para revertir lo que dice el artículo 156 de la Constitución de la provincia, el señor nombró a una corte ad hoc, donde él se autoexcluyó. Esa corte ad hoc estaba a su vez compuesta por ex jueces jubilados, entre los que había jueces penales primero y después civiles. ¿Qué sucedió después? ¿Cuál es el trámite que se tiene que seguir? Primero, ver si las acciones prosperaban. No prosperaron hace 4 meses que se plantearon. Esto fue en el mes de marzo. Hasta el día de hoy nadie sabe cuál es, en definitiva, el resultado final de eso. Pero lo que sí prosperó es la inadmisibilidad del juicio a Catalano. Eso es un resorte exclusivo y excluyente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que está integrada obviamente por varios diputados. En un tiempo brevísimo, los señores dijeron, no hay ninguna razón para promover un juicio político al presidente de la Corte. Creo que media hora. O sea, hace más de 4 meses que los señores están buscando ver el resultado final de lo que va a decir la Corte, y esto, en un lapso de media hora, terminaron solucionando el juicio, nada menos contra el presidente de la Corte. Eso atenta contra 2 cosas. En principio, contra la honorabilidad del propio juez, porque se trata de su figura política, de su figura como jurista y como presidente del más alto tribunal de justicia de la provincia. Y en segundo lugar, contra la institucionalidad, que se tiene que respetar, ver en detalle cuáles eran los motivos por los cuales los diputados entendieron que debía promoverse un juicio político contra él. Ese es un tema que lo vamos a charlar en la noche y que está íntimamente vinculado a un tema que, en mi opinión personal, puedo equivocarme, sostengo desde hace mucho tiempo que los jueces no deben ser inamovibles en sus cargos. ¿Qué quiere decir eso? Que en pleno siglo XXI, cuando tratamos de revitalizar el proceso democrático que estamos viviendo, y donde además hemos observado cuál es el resultado de la justicia hoy, ¿cuál es la razón por la que hagamos jueces in aeternum, de por vida? ¿Es lógico eso? Ah, no, pero la independencia judicial. Quiere decir que los jueces, si no tienen esa situación de prevalencia sobre los demás, no son independientes. Un craso error. Quiere decir que no deberían ser jueces. Porque lo más importante es precisamente el carácter que tiene que tener un juez para desempeñarse con todos los atributos que eso significa en la magistratura. Eso por un lado. Entonces eso es como para pensar. Fortalecemos el sistema institucional y democrático con jueces que estén a perpetuidad en el poder. ¿No es eso también un foco de corrupción? ¿No es ese un resorte que la democracia moderna hoy no lo tolera? Ah, no, pero en el resto del país es así. ¿Y? Ahí está el resto del país. Lo que nos quejamos a diario del sistema judicial, de que no funcionan los jueces, de que los chorros entran por una puerta y salen por otra, de que no se aplica adecuadamente la ley, de que los jueces no pagan impuestos. Se ha creado prácticamente una casta judicial que está por encima del ciudadano común. Y eso, en un sistema democrático puro, al cual deberíamos alimentar, es absolutamente un arma letal contra el proceso
institucional que tiene que vivir la Argentina. El otro tema, hace 72 horas, el día viernes, jueves y viernes de la semana pasada, estuvo el presidente Macri aquí, precisamente en Cachi, habló con el gobernador Urtubey, se reunió con otra gente y sobre todo con los ministros, porque vino él también con ministros de la Nación para ver cómo se puede fomentar que los equipos de Nación y de provincia puedan trabajar en una forma coordinada de la mejor manera posible para comenzar a funcionar en beneficio tuyo, mío, de todos. Se habrá hablado seguramente del Plan Belgrano, se habrá hablado de la obra pública, se habrá hablado de tantas cosas que en la noche te lo vamos a comentar porque tenemos la visita acá de uno de los ministros más importantes del gabinete de Urtubey, que seguramente ha logrado a lo largo de estas charlas y de este trabajo mancomunado con Nación, ver cuál es la situación sobre la que estamos parados hoy para poder dinamizar la obra pública en la provincia de Salta. Esta es la propuesta de La Huella en la noche. Me acompaña en la noche Baltasar Lara Gross, que es diputado provincial de Pares, integrante de la Comisión de Juicio Político, y el doctor Héctor Chiván, diputado provincial, integrante de la Comisión de Juicio Político y además uno de los promotores del juicio político al presidente de la Corte catalano. Buenas noches a ambos. Hola, buenas noches, Jorge. ¿Me equivoqué en lo que dije en la presentación o no? No, porque por ahí me puedo equivocar, ¿no? No. Hice un poquito de historia para que la gente sepa. Primero, las dos acciones populares de inconstitucionalidad que se presentaron. Una por una asociación de magistrados y la otra por un ex juez federal. Eso dio lugar a que el presidente de la Corte, esto fue en marzo de este año, bueno, dijera, vamos a hacer una comisión ad hoc. Y terminó llamando a jueces penales, a jueces civiles. Antes de Sí. que cuando se interponen las acciones populares de inconstitucionalidad, los 7 jueces de la Corte se excusan de intervenir, con lo cual están diciendo, tenemos un interés en la sentencia que se vaya a dictar. Si no, entonces, no se hubieran excusado. nos apartamos de intervenir en el caso y hay que traer con jueces al proceso. Cuando lo que correspondía, y esa es la primera causal que nosotros imputamos, que correspondía el rechazo el rechazo de plano, para que lo entienda la gente, para no hablar de plano. de plano. Chao. ¿Y por qué correspondía el rechazo del plano? Los argumentos que dio la Comisión de Juicio Político para rechazar esta causal son absolutamente falsos, porque dicen, con un argumento que bien lo podría haber esgrimido el doctor Catalano, dice de que el debido proceso no se le puede negar a nadie. Discúlpenme, esto no es una cuestión de debido proceso o no, sino de respeto a la Constitución. La Constitución provincial no puede ser atacada por la ley, por la acción popular de inconstitucionalidad, lo dice la Constitución. O sea, prevé su propia reforma. Y además, la ley reglamentaria de la acción popular de inconstitucionalidad, que ha sido propuesta a la legislatura por la Corte de Justicia de Salta, dice expresamente que se pueden atacar de inconstitucional normas inferiores a la Constitución, pero nunca la Constitución. Obvio, claro. Es decir, perfectamente correspondía, no había opción para rechazar las dos acciones de plano, in limine. No se hizo. Acto seguido, el doctor Catalano designa... Pero ahí hago una pequeña interrupción. Porque teniendo en cuenta que la Constitución prevé cómo se la debe reformar, estamos hablando de la ley fundamental de la provincia, hecha a imagen y semejanza de la Constitución Nacional, prevé cómo se la puede reformar. No es que va a venir una comisión ad hoc, la misma Corte o los propios interesados a reformarla. No, es un tema central. Los señores no solamente deberían haber previsto el rechazo in limine litis de esto, sino que además ni siquiera deberían haber puesto atención en el tema. ¿Por qué? Porque nadie puede alegar su propia torpeza en derecho. Efectivamente. Es decir, el juez o los jueces de la Corte deben haber dicho, señores, esto es inadmisible por esta razón. La Constitución prevé cómo se la tiene que reformar. Yo no puedo mandar a
constituir una comisión ad hoc. Como si Porque eso sería aceptar que la Constitución no prevé su reforma y que ellos tienen que formar un cuerpo exógeno a la Corte para poder reformarla. Jorge, Cosa que yo te voy a explicar un poco lo que estuvimos dialogando en la Comisión de Juicio Sí. Político, ¿no? Pero vamos por parte. Sí. A mí me interesa mucho que para que la gente entienda y se forme por lo menos un concepto Exacto. del tema, habida cuenta que esto es absolutamente técnico. A partir Sigamos de el ahí- relato de a Héctor partir Chival. de ahí, A a ver. partir de ahí, Catalano, ya en su calidad de presidente de la Corte y como director del proceso, direcciona, y lo digo sin ningún prejuicio, direcciona de mala fe el sorteo de los jueces subrogantes, de los conjueces, al fuero penal. Acá, lamentablemente, haciéndole un daño institucional terrible a la provincia de Salta, la Comisión de Juicio Político ha convalidado ese accionar ilícito del doctor Catalano. ¿Y por qué digo que lo ha convalidado? Porque dice de que eso que hizo Catalano está bien, y es gravísimo. Está mal, porque ha violado la ley orgánica del Poder Judicial que dice que debía ir al fuero que corresponda. El fuero que corresponde en base a los precedentes que tiene la Corte de Justicia de Salta, invariables, hemos acompañado un estudio de 200 antecedentes, era ir al fuero civil y comercial, porque tratándose de cuestiones institucionales, la Corte invariablemente, salvo una vez el año pasado, con el tema de los concursos, que ha sido igual de direccionado el sorteo al fuero penal. ¿Y por qué Catalano va al fuero penal? ¿Vos sabés, Jorge, por qué va al ¿Por fuero qué penal? va al fuero penal? Él era juez penal antes, ¿no? Catalano se desenvolvió profesionalmente en el fuero penal. Es profesor de Derecho Penal. Históricamente se desenvolvió en el ámbito del derecho penal. Es donde tiene su entorno social. A ver, quiere decir hablando eso, en no? buen romance, Los jueces eran los jueces amigos de él. amigos. Los jueces amigos. Ujú. Tanto es así, O sea, tanto ¿cuál de era en propósito, definitiva la mirada de Catalano? ¿Cuál tanto era de la propósito, estrategia? escúchame, tanto A ver. de propósito, Sí. que en el Tribunal de Impugnación Penal donde acude Catalano, hay dos jueces que se debieron excusar porque habían firmado la demanda de la Asociación de Jueces. Y no solo eso, sino que además habían 3 jueces jubilados que de acuerdo a la Corte a la Constitución provincial no podían intervenir y tampoco lo podían hacer en base a un precedente de la misma Corte de Justicia con un voto del doctor Catalano, fundamentado por el doctor Catalano, en el caso Rueda Roque, en el cual Catalano dice que jueces jubilados no pueden intervenir como conjueces de la Corte de Justicia. Es decir, se contradijo él mismo. Sin perjuicio de ello, la Comisión de Juicio Político, que ayer en 15 minutos, no sé cómo pueden haber leído en 15 minutos todo. Eso es lo extraño, que seguramente lo va a explicar él. Pero hay que decirle pero algo como a la si gente. todo eso, voy a terminar ahora, Sí. como si todo eso fuese poco. En el tercer punto ya di 2 argumentos y ya dije cómo se equivocó la Comisión de Juicio Político. En el tercer punto, la Comisión de Juicio Político le dice a la Corte, señores, lo que están haciendo es terrible, porque la Constitución no se puede modificar mediante una sentencia de la Corte, tienen que llamar a la Convención Constituyente. Entonces, ¿cómo es? Uno no le puede decir a los jueces, analizando el primer punto, no le puede decir a los jueces, ustedes debían rechazar in limine, de plano, la demanda de inconstitucionalidad, pero la Comisión de Juicio Político sí le puede decir lo que están haciendo ustedes es terrible, den marcha atrás, Y además les dio, es contradictorio. además les dio esa recomendación. Además, le dan una recomendación, quiere decir que algo están haciendo mal. Bueno, pero acá son 7 los miembros de la Corte.
Los 7 ignoran cuál es el proceso para Se modificar. podría haber ampliado el juicio político. Puntualmente contra Catalano era la acusación más grave, esto de haber hecho trampa en el sorteo de los jueces, de los conjueces. Pero en todo caso... ¿Pero eso es una sospecha o es un acto que está probado? Debidamente probado, Jorge, porque el decreto en el que dice que hay que ir al sorteo en el Tribunal de Impugnación Penal está firmado por Catalano. Y la Comisión de Juicio Político, que no tenía asesor letrado, no escuchó al imputado, en este caso Catalano. Curiosamente invoca normas que parece que algún defensor de la Corte hubo en ese momento, porque acuden a una norma nacional para convalidar el tema de los jueces jubilados, cuando una norma nacional, a ver, la teoría de la pirámide jurídica de Kelsen, introducción al derecho, una norma nacional no puede modificar una constitución provincial, en este caso artículo 156, segundo párrafo, ni tampoco una norma nacional puede atacar precedentes de la Corte de Justicia de Salta, el caso Rueda-Roque, que se dictó en base a la Constitución provincial. A ver, seamos serios. ¿Qué pasó con la...? Ahora, quiero que la gente sepa, usted forma parte de esa comisión de juicio político. Formo parte de la comisión. Quiero decir lo siguiente, cuando nosotros interpusimos el pedido de juicio político, la comisión de juicio político, a pesar de ser una comisión permanente de la Cámara de Diputados, la comisión no estaba conformada. ¿Por qué no estaba conformada la comisión? Bueno, porque en Salta se ve supone que la comisión de juicio político no es importante. Entonces, se conformó la comisión de juicio político, la he integrado, pero por cuestiones de decoro, de prudencia, habida cuenta que soy el denunciante, me he inhibido de intervenir, por eso es que salió por unanimidad. Perfecto. Abadía es el presidente de esa comisión de juicio político. Abadía. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Es abogado Abadía? No, es profesor de educación física. Bárbaro. Con todo el respeto. El que vicepresidente. No, acá no se trata de respeto, se trata de ver cuáles son las capacidades, las habilidades y la idoneidad que tiene para desempeñarse. Claramente. Segundo, vicepresidente, ¿quién es? Villa. Sí, Villa. ¿Es abogado? No, no es abogado. ¿Usted es abogado? Contador. Contador. Tampoco conoce el tema de cómo tiene que ser el proceso. ¿Qué pasó? La secretaria es Bettina Romero. Bettina Romero, estaba Lucas Godoy. Que además yo me he inhibido por una cuestión personal. El padre de la doctora Romero tiene entre 5 y 8 causas que tramitan, por graves delitos que se le imputan, que tramitan en la Corte de Justicia de Salta. Hay que decirlo. O sea, ¿había un interés? ¿Usted quiere decir eso? Bueno, a ver. Yo voy a hablar por la comisión, ¿no? A ver. Desde que se dice que en 15 minutos tomamos la decisión, ya se nota un tinte político en esta denuncia, ¿no? Al principio uno cree que las denuncias, el presentar una denuncia contra un juez de la Corte es seria, pero ya decir que en 15 minutos se rechazó y un montón de cosas que salieron a decir los medios. No, la semana pasada recibimos se conformó la comisión de juicio político, nos mandaron todos los papeles, estuvimos trabajando y ayer estuvimos durante la mañana hasta la tarde trabajando en esto. ¿Y cómo decidieron arribar a esa conclusión? Una se decidió en forma rechazar? unánime, estando gente del PRO, del Partido de la Victoria, el PJ, nosotros, bueno, y no estaban los radicales. Estaba gente también, estaba Bettina Romero, y se analizó todos los puntos de la demanda, se analizaron todos los puntos, y ahí se explica muy bien en el dictamen de la comisión qué es. ¿Por qué creemos que, por ejemplo, la Corte no debería haber rechazado in limine? Una, creemos que hay que garantizar, digamos, el acceso al derecho, y por otro, para rechazar in limine tiene que ser un tribunal competente, y es por eso que se excusan ellos, como la acción popular de inconstitucionalidad iba en contra de ellos se excusan. Y bueno,
Es por eso que nosotros decimos que esa parte no es válida. También aclaramos en nuestro dictamen de comisión que no estamos de acuerdo que se reforme o que se modifique la Constitución en base a una acción popular de inconstitucionalidad. Y en eso fuimos muy claros porque salieron a acusarnos, a decir que nosotros convalidamos. No, no. Por un lado dicen que sí, deberían haber accedido y no deberían haber rechazado la acción popular. Porque no era un tribunal competente, es por eso que se excusan y empieza el debido proceso para formar el tribunal, que hasta hoy no se formó. O sea, están haciendo una acusación por algo que hoy no llegó a formarse, no llegó a nada, absolutamente a nada. Se excusan. El mal desempeño se configuró, Baltasar. A ver, no existe un tribunal. O sea, se configuró. Están haciendo una denuncia a un tribunal que no existe. Todavía no se constituyó el tribunal. ¿Sabes por qué no se constituyó? Están haciendo una denuncia por un hecho futuro. ¿Sabes por qué no se Serás abogado y sabrás que no se puede juzgar a nadie por un hecho futuro. Discúlpame, el ilícito se cometió. La Corte de Justicia debía rechazar in limine, porque el análisis dice, la Constitución prohíbe modificar mediante la acción popular de inconstitucionalidad la Constitución. La ley reglamentaria de la acción popular de inconstitucionalidad no permite modificar la Constitución. Nosotros en la comisión, la ley 80-30. Nosotros en la comisión, la ley 80-30. Exactamente, lo dice la ley. Nosotros en la comisión nos asesoramos había que terminar, y es una opinión, puede ser tu opinión, pero al asesorar no tienen toda la opinión. ¿Sabes qué es lo que están haciendo? No se le puede hacer un juicio político a alguien porque hace un fallo que no le gusta. Discúlpame. Es así. Yo creo que ahí pondríamos en riesgo grave la institucionalidad y la independencia de poderes con ¿Sabes quién está poniendo en grave riesgo la institucionalidad? Asumiendo una actitud claramente insurreccional, golpista. ¿Sí? La Corte de Justicia de Salta, a través de su presidente, que lo debería haber rechazado in limine, porque la ley y la Constitución que él juró lo decía, la debía de haber rechazado in limine y haber terminado con esta sonada insurreccional, que no solamente lo estamos diciendo los 6 diputados, 6 de 60, el 10% de la Cámara, de un plumazo en 15 minutos dijeron que no correspondía. Está el tema, sino que no solamente... Al parecer es algo político. No, porque estás diciendo algo que no fue así, no se rechazó en 15 minutos. Discúlpame. A ver, si está diciendo que nosotros me dirá en media hora, yo estuve, pero no vamos al 15 minutos. No vamos al vamos a poner un punto de orden. Es una grave acusación hacia el trabajo de todos los legisladores que estamos en la comisión. Vamos a discutir la cuestión de fondo. No, pero es una grave acusación eso. Lo grave es lo que hizo la Corte. Vamos por orden. Así como está mintiendo en esto, parece que al parecer carece de seriedad la denuncia. Bueno, consecuentemente, ustedes encontraron el fundamento para rechazar el juicio político. Exactamente. ¿Tuvieron algún grado de influencia del gobierno sobre este tema? No, para nada. A ver, políticamente. Si existe alguna duda de eso, alguien tendría que hacer la denuncia, podrán intervenir todas las llamadas y demás. No me reuní con el presidente de la Corte, ni con nadie de la Corte, ni con nadie del gobierno, antes de emitir el dictamen, ni hablé con nadie absolutamente. Actuaron de forma libre y espontánea. Totalmente independiente, como debe ser, en ese sentido. A ver, si uno empieza a recibir presión y demás, creo que tendría que excusarse o ver qué hace. Pero en este sentido, nadie, por lo menos de mi parte, hablo yo personalmente, no recibí absolutamente nada y es una decisión que la tomamos con total independencia, asesorándonos por los que saben. Porque ¿quién los asesoró? No es una condición necesaria para ser legislador ser abogado, ¿no? Porque muchas veces los abogados creen que solamente pueden legislar ellos, ¿no? Y esto no es así. Los legisladores, los diputados representamos al pueblo, ¿no? Y obviamente hay que prepararse, hay que estudiar, hay profesionales en distintas materias, hay algunos que no son profesionales, pero conocen la cuestión social. Bueno, cada uno sabrá por qué llegó, ¿no? Y en este sentido hay que tomarse las cosas en forma seria y estudiar realmente las cosas y asesorarse con los que saben. Bueno, es lo que hemos hecho en la comisión, o por lo menos yo personalmente. ¿Cuántos son los miembros de la Comisión de Juicio Político? 8 quedamos porque se excusa, en realidad somos 9, pero se excusa el ¿Los diputado. 8 en forma conjunta tuvieron la misma opinión? Sí. ¿O hay alguna disidencia? No, obviamente había disidencia, los discutimos, se dialogó muchísimo, estuvimos redactando el dictamen de comisión todos en conjunto y es por eso que sale un informe unánime. Lo que yo quiero decir es lo siguiente, esto que dije recién de los 15 minutos, efectivamente estuve yo y hay muchos periodistas que estaban ahí,
es más, me estaban haciendo una entrevista en ese momento, yo salgo de la comisión 11:35 y a las 11:50 termina la entrevista, puedo decir el periodista que me lo hizo, Federico Clemán, cuando termina la entrevista, entro a la comisión y me dicen, resolvieron rechazar por falta de... no debe ser verdad, porque yo llegué a las 12 de Orán, pueden ver cuando pasé la parte del ex AUNOR, yo llegué a las 12 llegué de Orán, 12 y 10 de haber estado. Los tiempos, más o menos es simplemente orientativo. A dialogar. Bueno, no había adelantado mi decisión a ningún miembro de la comisión. Yo te quiero decir que a las 11:55 yo mandé un mensaje a un amigo diciéndole, la comisión rechazó el pedido de juicio. Sí, es verdad. Nosotros los miembros de la comisión nos enteramos por los medios antes que nosotros mismos sobre las decisiones. Así, bueno. Bueno. ¿Cómo sigue esta historia grave, ahora? Al parecer, no, porque al parecer por declaraciones públicas. Bueno, a ver, lo que yo quiero, ¿cómo sigue? Ya está, es un caso cerrado, más allá de que a mí me parece que ha quedado absolutamente claro, Jorge, que en Salta pasan cosas muy feas, cosas turbias, cosas oscuras, en las que claramente la justicia brinda un paraguas de impunidad terrible a la política, y en este caso la política le ha devuelto los favores de impunidad a la justicia. No es casual que en Salta no haya un solo caso de corrupción, desde el advenimiento de la democracia en el año 1983 hasta hoy, con condena, ni siquiera procesamientos que yo sepa. Esto es gravísimo, Las instituciones no funcionan, y lo peor es que la gente siente esa sensación de desamparo, de temor, de inseguridad, porque las instituciones no funcionan. Pero a partir de ayer, las cosas en Salta han cambiado, porque le hemos perdido el temor, le hemos empezado a perder el temor a este sistema perverso. Gracias por estar aquí conmigo en la noche.